Hoy, en la historia secreta de Chile. Viaja a Europa en plena Segunda Guerra Mundial. Tu amigo, le dice, el autor de Altazor, se robó el teléfono de Hitler. Aquí está el teléfono de Hitler. Poeta, soldado, político, artista, rompecorazones, hijo rebelde de la aristocracia, que rompió con todos los cánones del Chile de comienzos del siglo XX. Él, a pesar de este origen linajudo, se fue un poco en contra de su familia siempre. Hay una carta que la madre le escribe a Huidobro: quisiera abrazarte, morderte la piel hasta hacerte perder el sentido. Esta es la loca y aventurera vida secreta de Vicente Huidobro, uno de los poetas más originales y talentosos de nuestra patria. También, ¿quién era realmente Gabriela Mistral? ¿La escritora de rondas infantiles o la mujer de fuertes convicciones? Yo miro la figura de Gabriela Mistral de los libros que hablábamos de buenita, que le hablaba a los niños en los piececitos fríos, y es nada que ver a lo que era Gabriela Mistral realmente, que era una rupturista y una rebelde y una peleadora. Política rebelde, luchadora social, irreverente y progresista, que la historia oficial ha ocultado. ¿De qué estaba preocupada Gabriela Mistral cuando era una adolescente? En ese periodo ya estaba preocupada en los temas de género, o sea, ella se sentía discriminada. Buscaba una igualdad a través de la educación. Ella fue indigenista, se adelantó a la reforma agraria. Por supuesto. Ella veía a una mujer sometida, ella se rebeló y decía, bueno, el matrimonio no es la salida de las mujeres. La opción es ser una mujer instruida porque te permite volar. Cuando en Chile hablamos de poesía, las palabras que se nos vienen a la mente son los apellidos de Mistral, de Neruda, un poco más atrás, Nicanor Parra, Pablo de Roca y quizás alguno más. Pero hay uno que estuvo antes que todos, uno que explotó en Europa cuando explotaban las bombas, pero también las vanguardias del siglo XX, que estuvo ahí con los Dada, que estuvo con los surrealistas, amigo de Salvador Dalí, de André Breton, de Juan Gris, Pablo Picasso, que estuvo de corresponsal en la guerra republicana en España, que fue corresponsal de guerra en la Segunda Guerra Mundial, un loco que fue candidato a la presidencia de la República, un poeta extraño, un mago ocultista, que incluso fue capaz de raptar a su enamorada en aventuras épicas cruzando la cordillera y yendo en barco a Europa. Un tipo realmente excéntrico, un verdadero demente que hizo florecer a la flor en la poesía. ¿Quién fue Vicente Huidobro? Este ser lleno de contradicciones, este aristócrata comunista que fue capaz de subvertir la realidad desde acá, desde el fin del mundo, y celebrado en el viejo continente. ¿Quién fue? Vicente García Huidobro, Bisonte huye ebrio, Altazor, el poeta aviador, el piloto antipoeta y mago, hoy en Historia Secreta de Chile. Estamos en los cerros de Cartagena, en el litoral de los poetas. Tiene algo de campestre, el verde, se escuchan unas vacas allá a lo lejos, y vinimos a la casa donde Vicente Huidobro pasó sus últimos años. Es este castillo en la colina que él describe a veces. Vamos a hablar con el propio Vicente Huidobro, lo van a ver en un ratito más, donde revelaremos algo, ¿no?, de los misterios de este excéntrico, extraño y maravilloso personaje. No lo puedo creer. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, pues, aquí, bienvenido a esta casa. ¿En qué entorno nace, se desarrolla, se educa Vicente? Huidobro nació en una casa que se hablaba de política conservadora, Claro. pero la madre crea revistas, tiene tertulias. El abuelo Fernández tenía tertulias
políticas. Políticas, claro. Y ella tiene tertulias culturales. Entonces Huidobro hereda, yo creo que esta pasión por la defensa pública y la polémica de su madre. No tiene problema con el choque. No tiene problema con el choque. Soy Paulina Cornejo, soy archivista y tuve el privilegio de organizar el archivo de Huidobro cuando se inauguró la Fundación Huidobro. La relación de la madre con Huidobro fue una relación súper estrecha. Es una madre que desde temprano muestra la incondicionalidad hacia su hijo, no solamente con el mandato de que vaya a ser un gran hombre, sino también siempre lo alienta a ser escritor. Siempre le corrige, le celebra sus incipientes producciones literarias cuando tenía 12 años. Es criado desde temprana edad para ser un emperador. El emperador de Chile, el emperador del mundo, de Latinoamérica, en fin. O sea, él fue creado para ser el primero. Tiene el mandato y yo siento que Huidobro nunca pudo abstraerse de ese mandato, de ser el primero, de ser el más. Yo creo que él rompe en su vida con muchas cosas, rompe con muchos amigos, crea muchas transgresiones, pero no rompe con el mandato de la madre. Lo acompaña el resto de su vida. Mi nombre es Pedro Pablo Segers y soy director de la Biblioteca Nacional. Tuve tangencialmente participación en este epistolario entre Vicente Huidobro y su madre, un epistolario notable por su contenido, por lo sorprendente de las cartas, por lo lúdico de las cartas, por lo interesante de las cartas. En primer lugar, las cartas dan cuenta de una relación entre Huidobro y la Mona Lisa, que era el apodo que tenía su madre para el aspecto literario, y dan cuenta de una relación afectiva, pero que cae a veces en una cosa muy compleja, ¿no? No creo que sea una relación turbia, pero por cierto rara, ¿no? Entonces, para que tú veas los encabezados de las cartas, ¿no? La mayoría de ellas son, por ejemplo, mamacita adorada, mamacita mía adorada. La mamá le aceptaba y toleraba lo que él estaba haciendo y lo avalaba. Es decir, tú estás haciendo algo positivo, estás haciendo algo valioso, cosa que probablemente el padre no lo veía. Yo creo que la madre, de alguna manera, es el puntal en su quehacer, sin lugar a dudas. Hay una carta que la madre le escribe a Huidobro cuando él ya estaba en París, que le dice: hijo, te echo de menos, quisiera abrazarte, morderte la piel hasta hacerte perder el sentido. O sea, ahí ya hay un Edipo invertido o es mucho más, o sea, hay una adoración que supera lo que uno podría llegar a entender si uno quisiera entender algo de la relación madre-hijo. Piensen ustedes que la madre era un personaje del mundo de la literatura en Chile, no tuvo la relevancia de él ni de otros personajes, pero sin embargo estimulaba el mundo literario, ella escribía en las revistas de la época, tenía tertulias en su casa, era un referente, o sea, no era una persona que estaba dedicada a cocinar en la casa, no. Mi nombre es Leonardo Sangüesa y soy escritor. Esta es la casa donde vivió Huidobro cuando recién se casó por primera vez con Manuela Portales. Huidobro era un niño muy mimado por su madre. La madre veía en su hijo una especie de príncipe, de un hombre fuera de órbita, ¿no? Fuera de toda órbita humana. Esta señora era muy adelantada para su tiempo, era una señora muy conservadora, por supuesto. En esa época, siglo XIX, encabezó junto con otras mujeres una avanzada que ahora podríamos llamar feminista, ¿no? Organizaba muchas tertulias, muchos salones literarios, donde el papel de la mujer empezó a salir de la casa y empezó a influir directamente sobre la sociedad. En ese ambiente, Vicente Huidobro desde muy niño tuvo estímulos para mostrarse. Entiendo yo que como a los 7 años, una cosa así, ya había escrito su primer poema. La importancia de eso es que ahí, en ese impulso letrado, la mamá estaba en primera plana, por decirlo así. De hecho, hay muchos poemas de esos primeros libros que están dedicados a la mamá. El entorno de infancia de Huidobro era con personas con opinión política, con opinión cultural, religiosa, y no solo opinión, sino que actuaban. Eran actores de su época. Entonces él se educó en la acción también.
En 1914, Huidobro publica la obra Pasando y Pasando, donde hace una fuerte crítica a su propia clase social, a la Iglesia Católica y en particular a la orden religiosa de los jesuitas. Estos reaccionan con dureza y lo acusan nada menos que de sacrilegio. Cuando Huidobro publica el Pasando y Pasando, se genera un escándalo. Un tío va donde el padre le muestra la edición de Pasando y Pasando, se genera un escándalo y el padre va a la editorial y quema la mayoría de los libros de la colección. Solamente se salvan unos pocos libros. Muchos críticos o biógrafos dicen que ese fue el tema de la ruptura de Huidobro con su padre. Hay un momento donde él un poco reniega de todo esto. Escribe el famoso Pasando y Pasando, que pasa harto con eso. Ese momento de ruptura y quiebre, ¿cómo se ve? Yo lo veo como un continuum. Él cuando mira, yo creo que a sus amigos o familiares y se encuentra con una pobreza sin nada alrededor y con una cantidad de opiniones prejuiciosas, livianas, sin argumentos, sin fundamento. Yo creo que eso va produciendo un quiebre que es mucho más potente que las lecturas, que es mucho más potente que cualquier discurso. Y después le escribe. Es social, entonces. Claro, le escribe, la madre le escribe, entonces tú siempre viviendo en el aire. Entonces le responde él diciendo, sí, quizás sea eso porque desde pequeño que tengo la sensación de pertenecer a un mundo que no es real y que se desploma paso a paso. ¡Wow! Después de la quema de su libro Pasando y Pasando, el poeta decide, de una vez por todas, dejar de ser Vicente García Huidobro Fernández, eliminando el García de sus apellidos, y de ahí en adelante sería simplemente Vicente Huidobro. Y de esta manera rompe drásticamente el vínculo con su padre y con la clase social donde nació. A mi entender, la ruptura con el padre es porque él decidió ser poeta. Huidobro, al decidir ser poeta y no seguir con los negocios de administración de las viñas, de la banca, de la influencia política y de los medios periodísticos, que todavía en ese tiempo igual ellos tenían influencia, ahí el padre no lo perdona y le dice, ok, haz tu vida, anda a París, pero no cuentes conmigo. Y desde ahí, bueno, es la madre, con su incondicionalidad, la que lo mantiene y saca una mesada que lo apoya toda su vida. Le dice, le mandé la primera remesa de pesetas a Ismael, 5.000. Después dice, tus hijitos están bien, por milagro de Dios, habiendo escapado de la epidemia de escarlatina a pesar de ir al colegio. Pero no hay más que eso en las cartas. Solo es la relación entre ellos. La familia, el padre está invisibilizado absolutamente. El padre prácticamente aparece como un personaje que quedó mal con él por algunas razones, obviamente tal vez porque se fue a Europa, porque él tiene más adelante en las cartas, seguramente porque se fue con la Jimena Munátegui, después más adelante porque la deja y se devuelve al final de Europa con la Raquel Señoré. O sea, su vida es un escándalo, su vida es un escándalo. Por lo tanto, obviamente, para una familia de la oligarquía chilena, el niñito tiene que haber sido una complicación. Él, a pesar de este origen linajudo, ¿no?, se fue un poco en contra de su familia siempre. Y eso le costó más o menos caro para un tipo como él. Es un personaje bien particular en ese sentido porque rompe con una cuna cómoda, rompe con un pensamiento dominante y se une de alguna manera a las minorías, a las vanguardias, toma una decisión que es bien tremenda, ¿no? Hay una aparente paradoja en el hecho de que Huidobro haya sido hijo de la aristocracia rancia, por decirlo así, y sus ideas libertarias. Siempre se sintió comunista. De hecho, murió Lenin y compuso inmediatamente la elegía respectiva. Su hijo, que nació el año 34, se llamaba Vladimir. Entonces hay una aparente contradicción. Un tipo más práctico podría haber aprovechado la fortuna familiar para vivir tranquilo toda la vida. Terminó prácticamente desheredado. Esta infancia que conversábamos nosotros, que es en cuna de oro, pero con unos ejemplos de gente que milita, personas donde hay discusión política, cultural, tiene un momento, que es cuando él viaja a Europa, ¿no? ¿Cómo fue ese viaje? Es un viaje bien de loco si uno piensa que Europa y París estaban en guerra. Sí, claro que sí. Noviembre de 1916. El vapor Infanta Isabel de Borbón se adentra en el Atlántico. Huidobro parte con 23 años a su primer viaje a Europa. Tiene una meta clara, llegar a París y convertirse en un héroe de la vanguardia artística y literaria. Pero el poeta es además un joven padre de familia.
Viaja acompañado por su esposa Manuela Portales, sus hijos Manuelita y Vicente, y un pasajero insólito, la vaca Jacinta, para que a los hijos no les falte leche fresca durante el viaje, pensaba el poeta. En el barco conoce a alguien que le registra una librería en Francia a donde iban gente interesante. Así, gente interesante. Así. Y ahí conoce a Reverdy, ahí conoce después como que a Apolineri se van metiendo, y conoce a Juan Gris. Y de ahí se hace una gran amistad y con Picasso muy rápido y así fue. Estamos hablando de Picasso, de Juan Gris, de Paul Reverdy, de gente que es clave en la historia del arte moderno del siglo XX, no de cualquiera, ¿no? Estamos hablando que él se relaciona en ese nivel y de nuevo, lo más impresionante, alguien que viene desde el último país del planeta actuando en paralelo con estos grandes revolucionarios del arte moderno. Al llegar a Europa, en plena Primera Guerra Mundial, derrumbándose por sus 4 costados, Huidobro se encuentra paradojalmente con un mundo artístico que está incendiando la historia del arte. La vanguardia de 1916 es una bomba cuyas ondas expansivas siguen golpeando hasta el día de hoy. Huidobro se encuentra con los dadaístas, con los futuristas, con los padres del cubismo. Traba amistad con Tristan Tzara, con Jean Arp, con Apollinaire, con Picasso, Dalí y muchos otros. Allí brilla con luz propia, hablando del creacionismo, su propio movimiento, que habla del poeta como un dios que crea en el poema, con literatura, no imitando a la naturaleza. Yo soy Gaspar Galaz, escultor y profesor de teoría y muchos libros sobre teoría del arte y arte chileno. La gran revolución, ¿no?, de comienzo del siglo XX, los intelectuales se preguntan ¿qué es la arquitectura? ¿Qué es hacer un poema? ¿Qué es la poesía? ¿Qué es un cuadro? ¿Qué es una escultura? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es la psiquiatría? ¿Qué es el mundo interior del ser humano? Entonces se van sumando una cantidad de mentes absolutamente brillantes en el sentido, ¿no es cierto?, de ir cuestionando los lenguajes del pasado. Y en poesía, a propósito de Vicente Huidobro, ¿no es cierto?, y el creacionismo, yo diría que Huidobro es como una sumatoria de los grandes quiebres con la escritura, de los grandes quiebres con la tela, grandes quiebres con, ¿no es cierto?, con la escultura. Por eso que el creacionismo es crear más allá de lo que tenemos, inventar nuevas rutas, inventar mundos nuevos. Cuando volvió en el año 32, 33, se fue a vivir en una casa que su hijo ni siquiera llama casa, sino que la llama departamento, que es la casa de Cienfuegos. Es una casita muy chica si se compara con el palacio familiar. Aquí está, segundo piso. En esta casa, Huidobro empezó a retomar el contacto con la vida cultural santiaguina, sobre todo con los poetas más jóvenes, en particular con Eduardo Anguita y Volodya Teitelbaum, que en esa época tendrían 17 y 19 años, algo así. Y ellos estaban maquinando una antología que debería revolucionar la literatura chilena. Y en esta casa fue maquinada, fue orquestada. A todas luces, Huidobro fue el capitán del barco, ¿eh? El caso es que esa antología, que reunió a 10 poetas del momento, poetas ya hechos y derechos como el mismo Huidobro, Ángel Cruchaga y Pablo de Roca, que andaban por los 40 años, y gente más joven como Neruda, para la época tendría unos 30. El papel de Huidobro fue fundamental. Yo diría que vino a despercudir un poco la escena de los jóvenes y les vino a dar ánimos para decirles: ustedes están en lo correcto, ¿no? Sigan adelante, no les importa lo que digan las instituciones del momento, las instituciones literarias. Me impresiona siempre este tremendo personaje multifacético en el arte, en el cine, en el teatro, en la vida social, pero hay un aspecto que también fue bien polémico en él, ¿no? Que lo refleja como personaje frontal, que es la política. Bueno, ya habíamos dicho que vive en un ambiente político, conservador, sí, claro, pero político. Y él escribe a su madre en algún momento: aquí estoy siempre acompañado de mis dos amores, la poesía y la política. Huidobro es exhibición y exposición.
piensa que tiene algo importante que decir en casi todos los temas. En 1925, de regreso a Chile, funda el periódico Acción, de inclinación política, y continúa su loca carrera por transformar no solo el arte y la poesía, sino que también a todo el país. Es un rebelde y un agitador, llegando a ser proclamado candidato a presidente nada menos que de la República de Chile. Me parece notable de Huidobro en ese periodo de denuncia, en ese periodo de crónica, por ejemplo, que él decía que había vuelto a Chile en 1925 y que veía que los carabineros seguían molestando a las parejas que se besaban en el parque, que por qué no los dejaban en paz. Y eso para la época era muy curioso. Cómo tenía esa mirada social libertaria, de dejar a la gente ser. Eso me parece notable. También me parece notable que en los años 30 o antes, él pidiera mar para Bolivia. También termina siendo sorprendente cuando los nacionalismos eran mucho más asentados que hoy día, que tenemos la globalización. O sea, piensa tú, la fuerza del nacionalismo y él quiere mar para Bolivia. Esos gestos a mí me parece que muestran que dentro de la política él tiene una visión de mundo súper distinta a lo que tenía la gente de acá de Chile. El candidato de la juventud, Claro. limpiar el país, desarrollo de la instrucción, salvar la raza, si quiere que los móviles de la revolución se cumplan pronto. Es el único capaz de regenerar nuestra patria. Las mujeres y el amor marcaron la vida de Vicente. Nada impedía que se dejara arrastrar por la pasión y por la aventura cada vez que podía. Pero una joven en particular le arrebataría el corazón hasta la locura. Ella fue Jimena Amunátegui. Conoce a Jimena Amunátegui y se enamora. Y ahí hay pasión. O sea, el poema Pasión y Muerte que escribe para Semana Santa, en que le dice, perdona a Dios, pero esta mujer me tiene loco, y habla de pasión. Hay un enamoramiento profundo. Y ahí él ya es la persona que se atreve a romper cadenas, que se atreve a romper los límites. Él invita a Jimena Amunátegui a su hacienda de Apoquindo y se van por un día de campo. Pero los hermanos que ya sabían que él andaba y seguía a Jimena y la piropeaba en las calles y todo lo demás, lo siguen y ahí lo encierran. Y se arma un escándalo porque ahí se descubre que él, un hombre casado, está enamorando a una joven de 16 años. Y en ese tiempo haber tenido 15 años. Huidobro es amenazado de muerte y se va y deja a Manuela Portales en Chile con sus 4 hijos. Vuelve a París, pero sigue escribiéndose a través de una empleada de la casa de Amunátegui con la hija que la habían metido en un convento. Huidobro viaja de incógnito a Chile, ella sale al dentista, se sube al auto, viajan a Buenos Aires y se la lleva así a París. Él escogió una chica, una joven de la misma aristocracia a la que él pertenecía. Él fue capaz de secuestrar una joven de la aristocracia. Y eso hizo que explotara Chile, Santiago. Huidobro declama su apoyo a la lucha de la India por su independencia. Escribe el libro Finis Britannia, un libro de propaganda revolucionaria contra los ingleses. Recibe el reconocimiento del propio Mahatma Gandhi a través de una carta. Dice haberse ganado el odio de los británicos, quienes lo habrían secuestrado para acallarlo, según él. Pero aparece luego de 3 días, como si nada hubiera ocurrido, y se niega a hablar del tema absolutamente. Es bien raro este Huidobro. Nunca nos pareció razonable que Huidobro no dijera nada. Picasso le decía, haz una declaración pública. Se lo pidió Gris y le costó la amistad por no hacerlo. Cuando Huidobro era tan parlanchín, ¿qué diablo fue lo que lo mantuvo en silencio? O sea, el Imperio Británico haber dicho, ¿sabe qué más, señores? A los franceses ustedes no pueden estar amparando a un tipo puesto, y lo secuestraron 2 o 3 días, seguramente la policía francesa o alguna cosa, y lo devolvieron. Claro. Pero suficientemente, digamos, amenazado. Claro. Estuvo involucrado en una conspiración, en una lucha. Una cosa que parecía mucho mayor de lo que normalmente leíamos. Sus ansias de aventuras y su espíritu libertario lo lleva al corazón de los conflictos. Es el año 1936, ha estallado la Guerra Civil Española. Huidobro viaja entonces hasta la península, incapaz de quedar al margen, y compromete todo su apoyo a la causa republicana que combate a las fuerzas fascistas de Francisco Franco. Participará activamente
no solo en el ámbito intelectual, sino que también en la propia acción del campo de batalla. La Guerra Civil Española. Mira. Ahí está. Carnet de corresponsal de prensa, 1937. España cumple un año en guerra y Madrid es el escenario principal del enfrentamiento entre republicanos y nacionalistas. Huidobro lleva un par de meses cubriendo el conflicto como corresponsal para Latinoamérica. Hoy deja esta labor para unirse al ejército republicano en forma, en un campamento improvisado. Un casco reemplaza su gorra habitual mientras habla frente a 8.000 soldados que lo aplauden victoriosos. Pero el poeta no vino solo a arengar. Pide que le den espacio en uno de los carros que se dispone a entrar en acción por las calles de Madrid. A bordo del tanque, le cuesta reconocer la ciudad donde vivió 20 años atrás. Lo que le resulta más incomprensible es enfrentarse al bosque de rebeldes que en un punto les bloquea el paso, gritando consignas contra la República. Son muchos, pero él está sobre el tanque, tiene un altavoz y la absoluta certeza de que puede hacerlos cambiar de bando. Después de esta experiencia en la Guerra Civil, Vicente Huidobro se mete en otro problema, más grande todavía. Viaja a Europa en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene en la cabeza? Tenía una vocación por las guerras. Una vocación por yo creo que tenía. No, más bien una vocación por la acción. Por lo grande, por la acción. Por estar en los momentos donde se está produciendo la historia, como decía. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, tampoco puede imaginarse de la lucha. Mientras muchos intelectuales y artistas combaten al nazismo con declaraciones o acciones de arte, Huidobro se instala en el campo de batalla, como corresponsal de prensa latinoamericano. Es, de hecho, herido en combate, y las esquirlas de la granada que lo hieren permanecerán en su cuerpo hasta el día de su muerte. En la batalla de Berlín, en la capital alemana, el poeta celebró la victoria definitiva de las tropas aliadas. Era un soldado del primer ejército francés que se había ganado 2 condecoraciones. También entrará triunfante al Kelsteinhaus, el famoso refugio alpino del Führer. Mientras muchos toman objetos relevantes o de valor, Huidobro se fija en un objeto imposible, el menos pensado, quizá el más poético, y lo carga como obsequio para su hijo Vladimir. Pero hay una de las cartas, que es la que le dedica a Luis Vargas Llosa. Tu amigo, le dice, el autor de Altazor, se robó el teléfono de Hitler para su museo particular de recuerdos de la guerra. O sea, cosas de este tipo, te fijas. Yo no puedo decirlo, o sea, no me consta que no se haya robado el teléfono de Hitler, pero mira todo lo que está narrando. ¿No te parece que es algo absolutamente... Mira, yo utilizaría la expresión lúdica para no decir otra cosa, o sea, es un juego, ¿no? Su vida es una aventura, y por cierto que lo es. Su biografía es una aventura, su vida personal, su vida familiar, su experiencia poética, es una aventura. Y eso creo que, por cierto, nadie lo puede desmentir. Y es desde esta misma estación de la que sale Vicente Huidobro en diciembre de 1947, camino a su casa. Ese día pasa algo terrible, ¿no, Vicente? Sí, iban en el caminante, ya le habían advertido que estas lesiones que tenía de granada alojadas en el final del cerebro le iban a provocar alguna vez una parálisis, un infarto, un derrame. La muerte de este Vicente Huidobro, al igual que su vida, no está exenta de la anécdota, de lo improbable, de lo absurdo, de esa pequeña historia que al cruzarse con el poeta se convierte en extraordinaria. Y salió de esta estación hacia la calle, por aquí. Por acá. Y no encontró ningún taxi. Y en eso venía pasando Hernán Cartagena, ¿ya? A quien Huidobro llamaba el Benjamín porque era el taxista más joven de este lugar. Y que después fue alcalde de Cartagena. Y él se detiene porque ve a Huidobro, por ejemplo, puesto aquí, y él desde la vereda del frente lo ve y le dice: don Vicente, lo llevo. Y él le dice: ¿por qué no hay nadie más? Claro. Porque estamos en huelga. Yo te quiero mucho, Benjamín, le dijo, pero tú quieres que yo me suba al taxi de un rompehuelga. De un esquirol, entonces, de un rompehuelga. Y de ahí salió caminando por aquí. Claro, quizás si él lo hubiera llevado no habría pasado eso. No habría ocurrido. Si acaso habrá sido por el esfuerzo que hizo de cargar la maleta, más todo lo demás. Sin embargo, la maledicencia de nuestro
compatriotas, hay una historia de Lafourcade, y un cuento que dice La muerte del poeta. Y él atribuye esto a la avaricia de Huidobro de no pagar un taxi. Está el cuento impreso y todo eso. Porque al final aquí no era un cuento de avaricia, era de no subirse al taxi de un rompehuelga. De rompehuelga, claro. Bien diferente. La vida del poeta se apaga a los 54 años, producto de un derrame cerebral, pero al momento de la despedida, Vicente Huidobro volverá a sorprendernos con un último acto de malabarismo, magia y poesía absolutamente irreverentes. En esta cama pasó sus últimos días. ¿Cómo fue el final de Vicente? Paralizado de un lado, por efecto del derrame, claro, hablando con mucha dificultad. Ahora, lo más singular son sus últimas palabras. Tengo que... ¿Sí? ¿Cuáles? Las últimas palabras se las dijo a Henriette Petit, que era su amiga, esposa del pintor Vargas Llosa, y todo el cuento. Eran íntimos amigos. Y ellas se habían acordado un poquito de rostro. Entonces, este gran revolucionario de las letras termina su paso por este mundo con las siguientes palabras. La mira con la boca, algo así, le dice cara de poto. Esas son las últimas palabras de Huidobro. No te creo. Sí. Sí. Dice eso y ¡pum! Y muere. Si tú entras solamente en el mundo de la poesía, es un mundo riquísimo, es un mundo, como decía, oxigenante, renovador. Pero Huidobro a la vez fue un personaje que, como ningún otro, tiene un anecdotario en su vida personal tan vasto y tan curioso, tan sorprendente, que hace que todavía lo recordemos muchas veces por el anecdotario, más que por la poesía. Como dice Neruda, lo sepulta. Que su poesía, dice Neruda, lo hace brillar y su anecdotario lo sepulta. Estamos ya en las lomas, en los altos de Cartagena, y vamos a ingresar a este sector, que es la tumba del poeta Vicente Huidobro. ¿Por qué eligieron esta zona? Venía el Vladimir un día a caballo con su padre, y Huidobro se paró y le dijo, aquí quiero que me entierren. Y eso fue. Obediente el hijo. Obediente el hijo. De acá. Esta tumba fue profanada, como se dice aquí, en el sentido que corrieron, esta piedra pesa 250 kilos. ¿250 kilos? Y apareció una mañana aquí en la mitad, corrida hacia allá. ¿Y quién lo hizo eso? No sabemos, porque nosotros estuvimos aquí casualmente, claro, ese día anterior. Nos estaban entrevistando por el imaginario popular de Huidobro, que dicen que sale de la tumba en las noches y sale caminando. Hay todo un imaginario popular en Cartagena. ¿Se ha construido algo en torno a una mitología? A una mitología. Y cuentan que Huidobro sale a caballo, a veces en un caballo alazán, otras veces en un caballo negro, otra vez lleva una mujer rubia en la grupa, y otras veces lleva una mujer con vestido blanco pero decapitada en la grupa. No, el imaginario popular es fantástico. Me llaman a la mañana siguiente, a las 9, de que había amanecido esta piedra desplazada hasta acá, y aquí no había huella ni de tractor, ni de caballo, ni de chuzo, ni de pisadas humanas. Y estaba esto corrido para allá. 250 kilos desplazados y sin señales de nada. Wow. ¿Hay algo más raro? Bueno, la última rareza que te puedo decir es que el poeta está enterrado de pie. Y eso para... Espera. ¿Cómo está? Está enterrado de pie. O sea, el cajón está puesto hacia abajo de pie. Ya. Y ahí por eso, al fondo, él le pidió estar enterrado de pie para poder mirar el mar. ¿Ya, pues, Vicente? Vamos. Don Vicente. Don Vicente, una vez más viejito.
Vicente Huidobro debe ser uno de los poetas más importantes de nuestra historia. Quizá el más importante desde cierto punto de vista, porque él es quien nos abre las puertas al siglo XX. Él trae las vanguardias que estaban operando en Europa y nos educa en este nuevo mundo que se estaba fabricando. Un mundo donde la tecnología se mezclaba con la arquitectura y con la poesía, con la gráfica, los dadá, los surrealistas. Sin embargo, quizás por no tener padrinazgos políticos, Huidobro no es tan conocido. No hay muchas calles Vicente Huidobro y este debe ser uno de los pocos, acá en Providencia, monumentos que lo recuerdan con dignidad. Y acá está una de las imágenes más queridas, que más se nos viene a la mente cuando hablamos de Vicente Huidobro. Es las aves, el aire, los aviones, los espacios abiertos, porque Vicente Huidobro era eso, era la libertad creativa total, era la mezcla, era el comunista aristócrata, era el antipoeta y mago, un tipo que copia, que crea, que inventa, que remienda, alguien que le importa un carajo todo. Huidobro necesita de Chile, Chile necesita más Huidobro. Huidobro, Huidobro. Puta que te echamos de menos, loco. En nuestro país, militarista, clasista y, por supuesto, muy machista, es curiosamente la figura de una mujer, Gabriela Mistral, la que está entre los nombres más conocidos de nuestra historia. Pero esta imagen, que la conocemos desde que vamos a parvularia en nuestros primeros años de educación, tiene una dimensión extraña. Es la abuelita de las rondas infantiles y nada más. Hay toda una enorme dimensión política, social, medioambiental, emocional, que ha permanecido oculta, que ha sido tergiversada o muchas veces derechamente secreta. Gabriela Mistral es un universo incomparable. Es una mujer que no por nada fue considerada uno de los grandes intelectuales latinoamericanos en su tiempo y que para los chilenos ha permanecido unidimensional por muchos años, quizá demasiado. Hoy en Historia Secreta de Chile lo que buscamos es descubrir a esta mujer maravillosa, abrir ese maravilloso abanico de posibilidades que ella mantenía en su interior, en cartas, en esquelas, en declaraciones y manifiestos. Gabriela Mistral es mucho más que piececitos de niño. Gabriela Mistral es mucho más que la abuelita de las rondas infantiles. Y hoy, acá, vamos a intentar descubrirlo. El favorito está de vuelta. Correcto. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde. Nuevos capítulos para jugar en familia. Nunca me ponen cuando promocionan el programa. Y poner a prueba toda tu destreza. Más de 200 millones en el rosco. Pasa palabra. Pasa palabra. Pasa palabra. ¿Te atreves? Voy a peinar un poco entonces. Éramos niños y ya andábamos así con las vacas. El apoyo ha sido fundamental porque uno ve los potreros y tan bonitos, pues, por la asesoría que llaman. Le llaman asesoría integral. Tuve problemas con una vaquilla de primer parto. El tenerito no podía salir, venía al revés y mi veterinario vivía allá en Mafia. Llegó al tiro y en 1 hora y media ya le teníamos el ternero afuera. Mediante Coluna hemos ganado mucha experiencia y premios. Y mi mamá me dice, podía estar tu papá, pero está ella. Y ha sido un orgullo tremendo. Colún para nosotros es como la segunda familia.
que nunca es necesario elegir la pintura que te da seguridad y tranquilidad para renovar tu espacio, como lo nuevo de pieza y fachada de Cerecita, que ahora es antivirus gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus sobre la superficie de la pintura, logrando un espacio libre de virus, hongos y bacterias. Cerecita, colores que hacen bien. Ahora es el momento de aprovechar la nueva Bolsa Duplica, la más conveniente porque te da el doble. Puedes enviar el doble de videos, el doble de entretención con TikTok, incluso los fakes, los audios de WhatsApp, aunque sean eternos. Libera todo el contenido que estuviste guardando con la Bolsa Duplica, porque al recargar semanalmente desde 1.990 pesos, obtienes 4 gigas y 400 minutos. Bolsa Duplica, la única con el doble. Obténla marcando *303 gato. Movistar. No necesito coreografías, ni poses forzadas, ni cámaras lentas, ni sonreír por sonreír. Lo que ves es lo que soy. Agua fresca, nada más. Nuevas aguas frescas. Adolfo Domínguez. Hora de calor y de precios bajos con estas Jumbo ofertas de diciembre. Detergente Omo, 9,5 kilos, 14.990 pesos. Pañal Haggis Natural Care y Pads Haggis Natural Care, 10.995 pesos. ¡Inscríbete! Nuevo Jumbo Prime. Despachos ilimitados gratis, sin costo hasta el 31 de diciembre. Hace rato cambiaron nuestras prioridades. En vez de desear más, buscamos menos. Menos prisa. Menos rutina. Menos ruido. Menos individualismo. Menos indiferencia. Buscamos menos, pero aún así encontramos todo lo que buscamos, como con un Light, que tiene menos calorías y menos grasa, pero toda la frescura, naturalidad y sabor de sus productos elaborados en origen. El Sur. Con un Light, toda la magia del sur. La sensación de adormecimiento en los pies, pinchazo en los dedos u hormigueo en las manos pueden estar relacionadas a deficiencia de vitaminas B. Con Neurobionta y su óptima combinación de vitaminas B es posible nutrir tu sistema nervioso y puedes olvidarte de estas molestias. Si los síntomas persisten o aumentan, consulte a su médico. Neurobionta no sustituye una alimentación equilibrada. Nuestro compromiso con los precios bajos sigue durante las celebraciones de fin de año. Hasta el 31 de diciembre, los precios de todos los productos de nuestras marcas propias siguen congelados, porque estos precios no se tocan. Y si se tocan, es solo para bajarlos aún más. Líder, precios bajos siempre. Precios que no se tocan también en Líder App. Descárgala y úsala. Cuando vuelvas a abrazar, hazlo con fuerza. Pero si sientes que tus músculos no responden como antes y ahora lo estás notando, debes mantenerte activo, alimentarte bien y tomar a diario Ensure Advance, mezcla única de HMB, proteínas, vitaminas y minerales que ayuda a mantener tus músculos sanos. Este es el mío, gracias mi amor. Yo también preparo mis músculos para volver con fuerza a hacer lo que más me gusta. Con Ensure Advance, cuidamos nuestros músculos. Cuidamos lo que nos gusta hacer. Y recuerda, no dejes que te lo cambien. Exige que tomamos nosotros. Ensure Advance con HMB. Black Friday. Imperdible. Extendimos el Black Friday. Esta Navidad, todos los regalos están en Ripley y Ripley.com. Vestuario mujer, hombre e infantil, 40% de descuento pagando con tarjeta Ripley o Check. Hoy, último día. Además, si pagas con Check, el envío a todo Chile es completamente gratis. En Ripley lo tenemos todo. Entrando al precioso Museo Gabriela Mistral acá en Vicuña. Y vamos a hablar con Óscar. Oye, qué maravilla esto, ¿eh? A la Gabriela Mistral se nos la presenta como la anciana de las rondas infantiles, de los niños.
¿Cuál crees tú que es la dimensión de ella que más rompe con esta imagen? Y yo creo que en sus escritos políticos, en Magisterio y Niño, en esos libros se resume la otra Gabriela, que tiene este adelanto intelectual a lo que vino después en el mundo. Buscaba una igualdad a través de la educación. Ella fue indigenista, se adelantó a la reforma agraria. Por supuesto. Lucila Godoy tuvo una niñez difícil. A los 3 años fue abandonada por su padre. De familia pobre, en un pueblo pequeño, entre cerros muy al interior de La Serena, fue educada por su madre, Petronila, y su hermana Emelina, quien le enseñó a leer y a formarse como maestra de escuela. Gabriela Mistral es un personaje casi mitológico, así que ahora vamos a conocer a alguien que la conoció personalmente. Es emocionante. Vamos. Nosotros conocimos una Gabriela Mistral media dura, tiesa, que apenas hablaba. ¿Cómo era ella realmente? Personalmente, Gabriela Mistral era una persona que transmitía una espiritualidad muy grande por intermedio de su mirada. Tenía los ojos verdes apartados y muy triste. Y ella tuvo que tomar esa carátula para poderse defender y ser quien quería ser ella. Pero en esos años existía mucho el machismo, muy rudo. Entonces ella, para poder ser y seguir sus pasos hacia adelante, tuvo que ponerse esa máscara y ser como dura. Hoy día vamos a tener el honor de entrevistarnos con don Pedro Pablo Segers, que es el director de nuestra Biblioteca Nacional, la persona que más sabe de Gabriela Mistral en Chile. ¿Usted mencionó alguna vez que Gabriela Mistral era una mujer de 3 siglos? Claro, es decir, Mistral nace en el siglo XIX, se instala y se posiciona en su escritura en el siglo XX, y se actualiza en el siglo XXI y sigue vigente en el XXI. ¿De qué estaba preocupada Gabriela Mistral cuando era una adolescente? En ese periodo ya estaba preocupada de los temas de género, o sea, ella se sentía discriminada, sentía que su condición de mujer, su condición de niña, de adolescente, le complicaba la vida. O sea, ella empieza a escribir muy tempranamente. O sea, de hecho, los primeros escritos los escribe a los 10, 12 años. Pero oficialmente en la prensa de la región, a los 14 años, 15 años, en La Serena y en el Valle del Elqui. También después publica en Ovalle y en otros lados más también de la Cuarta Región. María Teresa Orellana es profesora de Estado en Historia y directora del Museo de la Educación Gabriela Mistral. Con ella conversamos cómo la poeta luchó desde niña contra el desprecio y el maltrato a la mujer y combatió el abuso en todas sus formas. Ella estaba sumamente consciente de lo que ella reflejaba, pero no era una persona que se dejara, digamos, pasar a llevar. Ella fue una persona que sufrió de bullying en el colegio, ¿cierto? Fue agredida físicamente, fue perseguida por unas profesoras. O sea, ella tuvo una vida muy difícil en la escuela. Uno podría pensar que una persona como ella hubiera querido arrancar para siempre ese espacio. Pero ella escogió lo otro, ¿no? Ella escogió tratar de mejorar ese espacio. Soy Isabel Plant, soy feminista, soy autora de Mujeres Bacanas y también soy periodista. Yo miro la figura de Gabriela Mistral de los libros que hablábamos de no sé, buenita, que le hablaba a los niños en los quesecitos fríos, y es nada que ver a lo que era Gabriela Mistral realmente, que era una rupturista y una rebelde y una peleadora. Y siento que las generaciones nuevas no tienen tanto susto a pelear, o no tienen tanta castigo social por atreverse a pelear, que eso es lo que se ha ido avanzando. Y que ponte tú a alguien como Gabriela Mistral en la época que vivió, nunca se le dejó mucho, incluso ahora como que se le trata de dictaminar si era lesbiana o no era lesbiana, si es que era profesora o era política. Siempre se trata de encasillar totalmente. Y ella no se podía encasillar. Hoy en día las jóvenes no tienen esa presión y la están ocupando ese espacio. Sabes que ella tuvo una carrera docente un poco accidentada porque ella empieza a los 14 años, digamos, trabajando básicamente por un asunto económico, dedicándose a la docencia, pero sin tener un título. O sea, la gran profesora de nuestra historia, la profesora por antonomasia de nuestra historia, no tenía título. No tenía título, tenía vocación. Y ella trabaja así desde los 14 años hasta los 17, cuando ella postula a la Escuela Normal de La Serena. Y algo pasa. Y algo pasa, claro. Pasa que el asesor espiritual de la escuela recomienda que no se le admita
porque sus lecturas eran Esto me encanta. Un poco subversivas para la época. El término fue y pagana. Claro, socialista y pagana. En este texto que ustedes ven aquí está su particular motivación con respecto a proteger los derechos de la mujer. La mujer instruida deja de ser esa fanática ridícula que no atrae a ella sino la burla, porque no deja de ser esa esposa monótona que para mantener el amor conyugal no cuenta más que con su belleza física y acaba por llenar de fastidio esa vida en la que la contemplación acaba. Instruir a la mujer es hacerla digna y levantarla, es arrancar a la degradación muchas de sus víctimas. Es preciso que la mujer deje de ser la mendiga de protección y pueda vivir sin que tenga que sacrificar su felicidad con uno de los repugnantes matrimonios modernos o su virtud con la venta indigna de su honra, es decir, independencia. Ella veía a una mujer sometida, ella se rebeló y decía, bueno, el matrimonio no es la salida de las mujeres. La opción es ser una mujer instruida porque te permite volar, te permite tener independencia, tener vida propia. La posibilidad a eso de elegir. aspiraba, exactamente. Y el llamado es ese. Jaime Quesada, poeta, lector de la literatura chilena, en especial la obra y vida de nuestra Gabriela Mistral. Lo que está ocurriendo con todo este fervor feminista hoy día, nuestra Mistral ya lo vio hace años, ¿no? Y están ahí en tus escritos, en tu prosa, también notable. Ella se identificaba como la representante de las mujeres, de ahí que hablaba mucho la palabra mujerío, que aparentemente pareciera un término que ella acuña, ¿no? Pareciera un término peyorativo, pero al revés, es un tema que eleva a la voz de nuestras mujeres. Gabriela Mistral, hablando a principios del siglo XX, de salirse del deber ser, que básicamente era la esfera doméstica, era una precursora total. Piensa que Gabriela Mistral ganó el Nobel antes de que la mujer pudiera votar por un presidente en Chile. O sea, así de adelantada era y reconocida afuera. Transportándolo ahora, la discusión quizás no es la del deber ser, aunque igual todavía se imponen muchos cánones de qué es lo que tiene que ser una mujer, de lo contenta que tiene que estar, lo linda que debe ser, estético, psicológico, laborales, y que la nueva generación con el nuevo feminismo están como rompiendo completamente con eso. Dicen, yo no tengo por qué ser nada de lo que tú me estás imponiendo. ¿Cierto ese mito que circula que andaba con un frasquito de tierra del valle, o no? Una bolsa con tierra. ¿Una bolsa con tierra? Una bolsa con tierra. Ah, ¿es cierto? Sí, pues lo tenemos por acá. Mira, pero qué ternura, viejo, por Dios. Ahí andaba con esta bolsa con tierra en la cartera. O sea, una persona de cosas tangibles. O sea, a ver, por decirte algo, ella a lo mejor podía haber estado en Europa, pero no dejaba de tomar mate. Bueno, yo quiero mostrarle aquí una paginita que para mí es muy emocionalmente muy importante, ¿no? Es una hoja de cuaderno escolar manuscrita por Gabriela Mistral en los años en que ella vivió en los Andes, 1914, el año mismo de los sonetos de la muerte. Y aquí se revela muy bien en este manuscrito el uso del lápiz de grafito que tenía ella siempre, porque nunca usaba casi lapiceras de tinta porque el brillo de la tinta le molestaba los ojos. Y lo importante, además de esta paginita, es que nos revela cómo nuestra Mistral era rigurosa, exigente con lo que estaba escribiendo. Tacha, borra, marca otra vez, ¿no es cierto?, en este breve texto. Aquí está la tabla, cuando ella dice que a ella no le servía el escritorio, que a ella le servía escribir sobre sus rodillas. Mira, por Dios. Hay una teoría que entre varios acá, no sé, como de la región se ha enarbolado acerca de que son como casi mecanismos de regresión al Valle del Elqui y a una juventud y niñez en Monte Grande, en Vicuña, acá. Esto de la tabla para escribir a mano alzada, la poesía, el mate que siempre estaba en todos lados, la bolsa de tierra. Mantener el vínculo. Claro. No me quieren en Chile, decía Gabriela con amargura por esos años. Era 1940 y por más que ya había sido traducida al inglés, al francés, italiano, alemán y sueco y ser considerada una de las intelectuales más importantes de Latinoamérica, en Chile simplemente la ignoran.
demasiado revoltosa, demasiado panqueta, demasiado puntuda para ser mujer. Los 3 primeros libros de Gabriela Mistral son publicados en el extranjero. Desolación en Estados Unidos, Ternura en España, pero esta es una edición chilena, la primera edición chilena. Tala, que es un libro, diríamos, muy importante en la literatura de nuestro país y de Iberoamérica, diríamos incluso, pero también se publica fuera de Chile, en Buenos Aires, ¿no? Porque no había interés de nuestras editoriales de la época, porque era una mujer en una época en que nuestras mujeres estaban prácticamente marginadas casi de la vida social, cultural, literaria. Entonces, no estaba en las páginas de las antologías de la época. La ignoraban prácticamente, por eso quizás ella no quería venir tampoco a Chile. En 1922 es nuevamente un país extranjero quien la reconoce, no Chile. El gobierno mexicano la solicita para encabezar la gran reforma educacional que la Revolución Mexicana quiere llevar adelante. En Chile se incomodan. ¿Por qué querrían a esta mujer tan revoltosa? Pero durante 2 años, Gabriela viaja en auto, en tren, en avioneta, cruza México en mula, recorriendo pueblo tras pueblo para realizar su proyecto educacional, levantando la admiración y el enorme respeto de todo México, que al final del proceso la invitan sorpresivamente a Veracruz. Ahí, Gabriela descubre que han levantado una estatua en su honor. Hoy, México está lleno de escuelas Gabriela Mistral y la recuerdan aún hoy con profundo agradecimiento. Cuando Gabriela Mistral llega a México el año 22, el propio Vasconcelos, ¿no es cierto?, designa a una maestra llamada Palma Guillén para que acompañe a Gabriela. Y Palma Guillén fue una gran colaboradora y una gran amiga, muy leal, muy fiel, al extremo de que el libro más importante de Gabriela Mistral, que recién también veíamos, Tala, no sé, que fue escribiéndose durante muchos años, está dedicado a Palma Guillén y en ella a la piedad de la mujer mexicana, dice, ¿no? Alrededor de 1925 llega a su vida el pequeño niño Juan Miguel Godoy. Gabriela se incomoda dando explicaciones confusas. Lo presenta primero como hijo de su medio hermano, luego como el hijo de un primo, finalmente como el hijo de una amiga. En un tiempo en que ser madre soltera era la peor mancha, esta situación despertó todas las sospechas de la sociedad. Gabriela lo llamaba su Yin Yin, que significa fiel en hindú. Un niño, una luz que iluminó su vida como un sol de ternura y amor sin límites. Cuando Yin Yin llega a la vida de Gabriela estaba con Palma. Por una decisión legal, las dos fueron las tutoras. Por lo tanto, tuvo 2 madres. Tuvo 2 mamás. Claro. Y Yin Yin tenía mucho respeto por Palma y era la única que lo retaba. Lo retaba por carta, le decía, cuida a tu mamita, no la retes, he sabido que has sido grosero con ella. Entonces, claro, obviamente este chico se rebelaba. La relación fue bastante compleja en ese periodo, estamos hablando del año 42, comienzo del 43. Tú tienes un dato irrefutable sobre este misterio en torno a Yin Yin. No, claro, están todos los documentos de adopción, está todo, porque claro, se especuló durante muchos años sobre la maternidad de Gabriela. Están todos los documentos acá, uno los puede ver en pantalla hoy día a través del catálogo de la Biblioteca Internacional. No era el hijo de Gabriela. Y se define prácticamente. Y los documentos están ahí, son pruebas irrefutables. Yo contra los documentos no puedo hacer nada. Quizás la dimensión menos conocida de Gabriela Mistral, que se le asocia a la poesía, a la educación, a la mujer, es su aspecto político, geopolítico, cuestiones como la reforma agraria. Parecen temas no muy mistralianos, sin embargo son muy potentes en su visión de mundo, ¿no? Sí, claro, bueno, la verdad es que la justicia social, la igualdad entre los sexos, la integración americana, indigenismo, piensa tú todo lo que ella hace por la independencia de Centroamérica, Ella llama a apoyar a Sandino, ¿no? Exactamente. Ella fue la benemérita del ejército sandinista, o sea, ella era benefactora. O sea, ella llama a colaborar, a que ayuden al ejército sandinista contra la invasión norteamericana. Claro, pero no en una mirada, si bien de defensa, no bélica, era contra la violencia. Hay un eclipse solitario y un eclipse colectivo, porque cuando uno está con mucha gente, en la mitad del eclipse, todo el mundo empieza a